En esta ocasión, para la audiencia de Más Allá de los Eones, les hablaré sobre el Nahuelito, el enigma patagónico. Al igual que como sucede con la mayor parte del medio millar de supuestos monstruos habitantes de lagos repartidos por todo el planeta, de Nahuelito no tenemos fotografías, filmaciones o evidencias físicas definitivas que certifiquen su existencia. Algunas imágenes presentadas como pruebas muestran estelas, sombras y, en el mejor de los casos, siluetas moviéndose por las aguas del lago Nahuel Huapi en la Patagonia Argentina. Pero ni siquiera con la ayuda de las esporádicas huellas dejadas en sus orillas o los rastros en la vegetación se ha podido resolver el enigma de este críptido acuático, elevado casi a la categoría de símbolo nacional. Hay constancia de que los nativos conservaban memoria en su tradición popular de la existencia de una extraña criatura de cuerpo serpentiforme y aspecto monstruoso en las aguas del lago. Los indios mapuches a veces se refieren al animal como el cuero, ya que la piel de la criatura parece ser áspera o rugosa, o el manto, por el aparente movimiento ondulante de sus aletas y cuerpo. Sin embargo, no es hasta los años 20 del siglo pasado cuando su existencia comienza a ser conocida por el gran público. En 1922, el director del Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, cautivado por la decena de informes que había ido recibiendo desde hacía más de 20 años, y que se había incrementado notoriamente en los últimos meses, decidió organizar una expedición a la Patagonia con el objetivo de identificar al misterioso animal. Además de la vegetación aplastada y algunas descomunales huellas, contaba con un testimonio determinante, el de cazaforajidos Martin Sheffield, quien aseguró ver a una criatura en el lago con cuerpo tipo reptil, provisto de un cuello largo y curvo como el de un cisne. No obstante, tanto esta como otras expediciones llevadas a cabo por Onelli y otros investigadores no lograron más que aumentar el misterio mediante la recopilación de nuevos relatos, ya que las evidencias no aparecieron. No obstante, la expedición de Onelli sirvió para que la criatura fuera conocida en todo el mundo, incluso antes de que Nessie hiciera acto de presencia en Escocia y eclipsara al resto de sus primos, con quienes parece guardar un gran parecido. George Garrett es quizá el testigo más conocido y socorrido de Nahuelito, al protagonizar un encuentro de unos 15 minutos cuando navegaba en un barco como gerente de una compañía de transporte que surcaba con frecuencia dichas aguas. La observación tuvo lugar en 1910, cuando la embarcación se acercaba a una caleta cuya profundidad les era desconocida. Justo cuando estábamos cerca, dice él, de la orilla roscosa antes de virar, miré desde la popa y para mi gran sorpresa vi alrededor de un cuarto de milla a sotavento un objeto que parecía tener 15 o 20 pies de largo, que salía quizá 6 pies por encima del agua. Las observaciones de nuestro protagonista suelen aumentar en los meses de febrero, marzo y abril, y un detalle recurrentemente señalado por los testigos es la calma de las aguas y la completa ausencia de viento cuando se producen las observaciones. De alguna manera, tal y como señalan los habitantes de la zona, es como si todo se preparara para recibir a Nahuelito, un personaje que durante las últimas décadas, y de forma similar a Nessie, el logopogo canadiense o la estadounidense Champ, se ha convertido en un atractivo turístico y en el protagonista de los más variados productos de comercialización
Pero, ¿cuál es la explicación a tanto misterio patagónico? Además de la tesis del plesiosaurio barajada para otros muchos monstruos lacustres y que propone la supervivencia de una colonia de reptiles marinos prehistóricos en el hábitat del lago, su cuerpo serpentiforme, largo cuello, aletas, una o dos jorobas y color oscuro, se han planteado algunas más, la más llamativa por haberse convertido en su momento en un problema que preocupó al propio gobierno. Es que tras la supuesta criatura, se encontraron realmente submarinos espías de alguna nación cercana o procedentes incluso de alguna de las casi legendarias colonias de supuestos exiliados alemanes de la Segunda Guerra Mundial que llegaron al Cono Sur. Se da la circunstancia de que en febrero del año 1960, los militares argentinos localizaron un objeto submarino no identificado en la zona que escapó a una persecución que duró casi 3 semanas y en la que no faltó la detección por sonar y el uso de armamento disuasorio. Los avistamientos más recientes comienzan a finales de la década de los 70. En 1978, la señora Rumble pudo apreciar a una distancia de unos 2000 metros el alargado cuello de unos 3 metros de alto del nahuelito. La vasta estela que el animal desarrollaba en superficie también fue claramente visible, ya que el día era perfectamente luminoso y las aguas se encontraban en total calma. Un grupo de personas que también se encontraban en la orilla en ese momento dijeron ver lo que parecía el periscopio de un submarino. En febrero de 1979, varios casos similares al anterior fueron registrados. No obstante, y debido a la gran cantidad de gente que vive y visita el lago, es increíble que no haya habido un número mayor de avistamientos del monstruo. Sin embargo, y durante el fin del año de 1994, Nahuelito volvió a surgir de las profundidades. Jessica Campbell y un nutrido grupo de turistas divisaron las múltiples jorobas del animal desplazándose por la superficie del lago a plena luz del día. Otra testigo, Paula J. Kerb, dijo haber oído nítidamente la potente respiración de la criatura al verla emerger en una de las orillas del lago. Aunque se han logrado cortas filmaciones del supuesto monstruo acuático, estas solo muestran extrañas ondulaciones de la superficie del agua, resultando inútiles para esclarecer la identidad de la singular criatura. No obstante, Christian Müller, miembro de la comunidad de la cuenca del Nahuel Huapi, Asociación Protectora del Lago, ha manifestado que una de las cintas muestra perfectamente al animal. Según se afirma, esta filmación se encuentra en una de las cámaras de un banco de San Carlos de Bariloche. En el verano de 1996, Jessica Campbell tuvo la increíble fortuna de divisar nuevamente a la bestia, mientras tomaba el sol en la zona conocida como Península de San Pedro. Ella y un grupo de personas observaron lo que describieron como una ballena sin cabeza, de dorso jorobado y cuerpo provisto de aletas, que nadaba por el agua con total soltura. La superficie del lago volvía a estar en absoluta calma, descrita como una balsa de aceite por los afortunados turistas. Parece ser, aunque se desconozcan los motivos, que el nahuelito es más fácilmente visible bajo este tipo de condiciones meteorológicas. Después de unos minutos, el animal se sumergió por completo. Tras unos 45 minutos, volvía a ser perfectamente visible desde donde Campbell se encontraba sentada en unas rocas muy cerca de la orilla. Esta vez, las redondeadas jivas de la criatura enfilaron directamente hacia la chica. Esta se alarmó un poco ya que, lógicamente, no conocía las intenciones de la bestia, que parecía decidida a mantener su rumbo hacia ella. Al ser invadida por un angustioso pánico, nuestra testigo resolvió huir hacia la seguridad de tierra firme, lejos del agua, para darse cuenta que sus miedos eran infundados, ya que la misteriosa criatura
había desaparecido nuevamente bajo la superficie. Esta vez ya no volvería a emerger, como notó Paula Jacob en sus avistamientos. Campbell también percibió los singulares ruidos del animal al tomar aire fuera del agua. Más tarde comentó que jamás los olvidaría. En 1991, Christian Müller, que por entonces trabajaba en el lago en asuntos relacionados con la venta y reparación de embarcaciones, divisó en el lago un bote de insólita coloración oscura. Sabiendo que la mayoría de las personas de la zona usaban colores más bien claros para pintar sus embarcaciones, no pudo dejar de observar la enigmática forma. De repente, esta se sumergió por completo bajo la superficie. Parece que el conductor del autobús en el que viajaba y otros pasajeros también detallaron lo sucedido, gritando varios de ellos al unísono que el Nahuelito estaba ahí. Mientras muchos bajaban apresuradamente del transporte corriendo en ese momento hacia la orilla del lago, cuando llegaron a las playas del Nahuel, la bestia ya no se hallaba visible, pues había desaparecido bajo sus oscuras aguas. Esta información fue extraída del libro El Gran Libro de la Criptozoología de los autores David Helen, Gustavo Sánchez y José Gregorio González, para la editorial EDAF.